Buenas noches. Espero en Dios y María Santísima gocen de perfecta salud de alma y cuerpo y que todo en su vida les vaya muy, pero muy bien. ¿Cómo están? Fíjense que el día de hoy les traigo una noticia muy importante. Al término de uno de mis títulos, de mis carreras, en el 2018 concluí la carrera de licenciatura en Derecho. Para esto realicé una investigación, pero profunda. Para eso hice una investigación de campo y estaba trabajando dentro de secretaría. Me di cuenta de todos los lugares que me enviaron. En todos y en cada uno de ellos veía que no se respetaban los derechos humanos de docentes y de trabajadores de la Secretaría de Educación. Entonces me di a la tarea de hacer una pequeña investigación. Aquí está, en donde dice claramente propuesta, se los voy a leer. Es la propuesta de modificación al reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco para incorporar disposiciones que protejan los derechos humanos de los docentes y trabajadores de dicha dependencia, o sea, Secretaría de Educación Pública. Este trabajo de investigación fue a través de lo que observaciones, entrevistas y demás fuentes de investigación. Después se llevó a cabo un pequeño extracto donde está dentro de los que tengo la dicha de me falta llevarlo a registrar. Pero es muy importante porque todo maestro debe de conocer los lineamientos y el respeto a sus derechos humanos y laborales, por supuesto. Porque si se respetan los derechos humanos de las personas, todo va a estar bien. Las autoridades son las encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Sabían que hay un documento capaz de dar solución a infinidad de asuntos laborales? Sí. Ese documento es el formato único de personal, que muchas de las veces no lo toman en cuenta y por costumbre desde hace mucho tiempo se acostumbraba a sacar a un maestro, a sacar a un supervisor, hasta jefes de sector, aplicando los métodos que ya sabemos. Pero qué importante es que el maestro conozca de verdad sus derechos laborales para que no sean pisoteados. La investigación sigue su curso, aunque el doctorado lo dejé trunco porque ustedes bien saben que me corrió Secretaría de Educación Pública en el estado de Jalisco tan solo por ejercer y tomar mi derecho a vacaciones. ¿Qué les dije? Con esta hipótesis que realicé aquí, estoy comprobando que en la mayoría de instituciones educativas carecen de los conocimientos necesarios para ejercer el cargo de autoridad. Muchos de ellos pisotean los derechos laborales de los maestros o trabajadores por desconocimiento, por omisión, por opacidad y por corrupción. O simplemente porque esos dos cargos de dirección, como los que yo tenía, los ocuparon para el compadre del compadre y de manera corrupta arrebatan los trabajos de los maestros. 7 años de mi vida fueron desperdiciados porque a alguien se le ocurrió que la suscrita no tengo derecho a las vacaciones. A alguien se le ocurrió que la suscrita deben de retirarme de los 2 planteles educativos sin ningún
ninguna fundamentación, sin ningún oficio o documento que argumente las razones, el qué, cómo y por qué. Qué importante es que se demuestre cuál es mi función y mi cargo. Mi función y mi cargo es directora de Educación Primaria Federal. También ese documento del formato único de personal, como ya les mencioné, es un documento estandarizado que recopila toda la información completa de cada empleado o trabajador de la Secretaría de Educación Pública y que este documento nos va a ayudar para gestionar de manera eficiente el que te contraten o el también para la autoridad conocer cuántos maestros hay, cuántos directivos, etcétera. Conocer una plantilla de manera general. Me pude dar cuenta al estar haciendo esta investigación, me di cuenta que hay autoridades de la Secretaría de Educación que llámese primarias, llámese preescolar u otras áreas, no hay una comunicación plena. No tiene razón de ser el que retiren a un maestro, que lo saquen de su trabajo, porque en las mismas leyes están, la misma Constitución lo dice, en la misma Constitución, artículo 123 constitucional. Aquí lo más importante, amigos, conocidos y familiares, es que hay que ponernos a estudiar. Acuérdense, tu maestro debes de tener tu formato único de personal actualizado, tienes que ir por él. Te lo tienen que firmar y sellar de que te lo están entregando. ¿Por qué? Porque es tu documento que te va a ayudar para las promociones, para las diferentes promociones. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En tu portafolio, como maestro, ahí debes de tenerlo. También el formato único de personal te va a servir para gestionar tus pagos electrónicos o en ventanilla y dar sobre todo un seguimiento administrativo. El formato único de personal, acuérdate, como ya te mencioné, es un documento esencial para gestionar en recursos humanos o alguna otra institución educativa, dependencias estatales o federales, que contiene toda la información detallada de tu trabajo, que incluye, acuérdate, incluye tus datos personales, antecedentes laborales, formación académica. También incluye otra información relevante de los cambios de adscripción que has tenido. El objetivo principal del formato único de personal es optimizar la administración del personal, garantizando una transparencia, eficiencia y un registro actualizado de cada empleado de secretaría. ¡Qué vergüenza que hay quienes en instituciones no lo manejan! Porque la doña dijo que ella no trabaja aquí, la sacamos de la escuela porque mi compadre del compadre tiene que... Lo que le pasó a la maestra Tomasita, que la sacaron de sus dos escuelas porque ya tenían el compadre del compadre para que se ocupara. Y a la pobre mujer la traen, maestra Tomasita, y ella preguntaba a todas las dependencias, disculpe, ¿me puede dar un oficio para regresarme a las dos escuelas? Uy, no, aquí no es. Y vaya ya, vaya a la DERCE, vaya donde quiera, pero no le daban respuesta. Cuando hay ilegalidades, la única manera para comprobar que eres trabajadora de Secretaría de Educación Pública y qué cargo y función desempeñas se llama formato único de personal.
porque esas son sus funciones. Tiene una función principal, como ya te mencioné. Ahora bien, déjame decirte, ¿por qué tiene una función muy importante el formato único de personal? Porque facilita la contratación adecuada y el seguimiento de personal. Hay maestros o hay trabajadores que les van dando comisiones de 6 meses. Las se van acumulando, ahí ven, en esos formatos únicos de personal va apareciendo la fecha y el trámite. También sirve para facilitar, permite agilizar los procesos administrativos, como qué pagaduría te corresponde, tus pagos que te hace, porque viene cuánto gana cada trabajador ahí. Y si eres jubilado o no jubilado, si eres pensionado o no pensionado, si eres docente, directivo o administrativo. Fíjense que agiliza el proceso. Por eso, en donde quiera, antes de que en una institución educativa, llámese escuela primaria, preescolar, etcétera, tu director, tienes la obligación de pedirle a tu personal que te entregue el formato único de personal, copia, y lo anexas dentro de los expedientes de cada maestro. ¿Sabías tú que puede ir auditoría o supervisión y te va a pedir esos documentos? Entonces tú ya tienes. Si se les olvidó y más, qué bueno sería que dentro de ese formato apareciera la foto. Así ya no va a haber problema. Acuérdate, las funciones principales del formato único de personal es que te va a facilitar la contratación adecuada en base a tu preparación y a tu cargo. No puedes tú ocupar un cargo público en un jurídico si tu nombramiento es director de escuela primaria. No, por costumbre, y sacan a alguien porque quieren meter a trabajar al compadre del compadre, lavadito de dinero. No, mucho cuidado con esas instituciones corruptas que sacan a los maestros para llevarlos a torturarlos, para hacerlos que corran y quedarse con las plazas. Por eso, con el formato único de personal, te va a ayudar a que te contraten, porque ahí viene cuál es tu preparación. Maestro de preescolar, tienes que estar en una escuela de preescolar. Maestro de universidad, tienes tu preparación como maestro docente de universidad. Saludos a mis alumnos de la Universidad de Guadalajara. Estuve cubriendo a un juez en la materia de Derecho Agrario. Saludos. También ya les mencioné que el formato único de personal te garantiza el proceso administrativo. No vas a andar, tráigame este papel, tráigame esto, tráigame el otro. Ahí engloba todo encierra. También te proporciona el formato único un registro ordenado y estandarizado que ayuda en la toma de decisiones y en la planificación de recursos humanos. A un maestro se le respetan sus derechos laborales, sus derechos humanos, porque están emanados en la misma Constitución. Fíjense, el formato único de personal proporciona un registro ordenado y estandarizado que ayuda en la toma de decisiones, en la planeación en recursos humanos. En recursos humanos se supone que deben de saber cuántos maestros también proporciona el registro. Al proporcionar el registro adecuado y estandarizado, van a tomar las decisiones. No pueden sacar al personal de su trabajo. Maestra Tomasita, ni modo, te fregaste. Te sacaron por la costumbre que tienen de sacar gente, que ya quieren correr, que no es conveniente porque no robas, maestra Tomasita. Te fregaste, maestra, no robas y ni dejas robar. Aquí lo más importante es que hay que echarle ganas, porque este registro ordenado y estandarizado te va a servir
para que en recursos humanos no están haciendo su trabajo. Si dejan que anden maestros de tingo al tango, ahora llévanla para allá. ¿Quién la quiere? A la maestra Bertita, ¿quién la quiere? Háganla torturar, ¿verdad, Chuyito? 3 veces a la zona de Chuyito. No, hombre, Santa María. Y comisionada como directora encargada. Es una tortura la que hacen. A ver, recursos humanos, ya pónganse las pilas. Estos son el número de maestros, estos son el número. Es que la corrieron. No, a mí no me corrieron. No es mi problema. El problema son las malas prácticas de las autoridades, que al no respetar los derechos humanos del personal, hacen lo que les pega a su gana. Y como no hay un seguimiento que te diga, esto es correcto, estos maestros no deben de estar afuera de su trabajo, como no hay nadie que le interese, pues se fijan. Ahora, en algunos casos también se utiliza el formato único de personal, permitiendo enviar instrucciones de pago a bancos de manera electrónica, incluyendo información del beneficiario, el concepto y el motivo. ¿Ya se fijaron qué importante es el formato único de personal? ¿Cuánto dinero se ahorraría Secretaría si todas las dependencias ya dejen de estar jugándole al vivo? Con el formato único de personal resolverían todo. ¿Cuántos maestros hay en total? ¿Cuántos supervisores? ¿Cuántos directores? Ahora, lo tienes que tener. Aquí ahorita al final les voy a dar una observación. Los requisitos y trámites. Como lo necesitas, ¿cómo le vas a hacer? Mira, maestro. Para todo el personal estatal o federal, tienes que solicitar FUP, formato único de personal, especialmente para tu jubilación o para tu pensión. ¿Y qué requieres? Requieres el original y copia de un escrito en donde estés escribiendo la solicitud, la que se escribe fulana de tal, maestra, ¿para qué lo quieres? Original y copia del escrito. 2 copias de tu credencial del Instituto del ISSSTE. 2 copias de tu credencial del ISSSTE. Presentar la documentación en ventanilla. Creo que es el INE también. Aquí lo más importante es que ya lo puedes descargar. El formato único de personal puede descargarse o completarse de manera electrónica a través de las plataformas oficiales, como el portal del formato único de personal electrónico. Bueno, acuérdese, es muy importante que permite al personal realizar el trámite desde su casa y agilizar. Pero consejo que te doy, cada que tienes una promoción, ya sea que ascendiste a director o que te dieron una plaza, cada que asciendes o cambias, a solicitud de los cambios de adscripción, acuérdense que son voluntarios. El cambio de adscripción sirve para que el trabajador se acerque a su casa o al lugar donde le es más conveniente, pero deben de respetarse a través del formato único de personal. Te va a ayudar para que te puedas inscribir, registrar. Y aquí también a la Secretaría le va a ayudar a planificar y tomar las decisiones. En resumen, el formato único de personal es una herramienta clave para la administración del personal, asegurando que la información de cada empleado esté completa. No puedes irte a ninguna zona si no tienes el formato único de personal. No puedes estar en un lugar ajeno para lo que fuiste contratada o contratado. Es ilógico, por el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque el formato único de personal se le extiende nada más a los trabajadores que están en activo.
Pero fíjense, y aquí qué importante es que porque el formato único de personal está dando toda la información de cada empleado. ¿Cuánto ganas? ¿Cuáles son tus centros de adscripción? ¿Cuáles son los turnos que estás ocupando? ¿Cuánto es tu sueldo? ¿De qué año a qué año has tenido cambios y por qué? Pero este es algo disponible también para los procedimientos administrativos, pero también para los financieros, como ya te lo dije. Aquí, ¿qué te iba a comentar? Aquí lo más importante es que faltó algo. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones facilita la contratación adecuada. Otra función es agiliza los procesos administrativos, como pagos, jubilaciones o pensiones del personal docente. Agiliza los procesos administrativos. Si tú los tienes, registras, también hay un registro ordenado y estandarizado. También te sirve para los pagos. Pero aquí falta algo muy importante. Muy importante. Dice, agiliza los procesos administrativos para poder respetar los derechos laborales y humanos de los trabajadores, pues a través del formato único de personal, si te sacan maestro de un lugar, como la maestra Tomasita que la sacaron de sus 2 escuelas para mandarlo a un lugar de secretaría, están cometiendo un grave delito. Ningún artículo 16 constitucional, que en letra dice, fíjense, que en letra dice, el artículo 16, ya se los había dado, ¿verdad? Fíjense, aquí les hace falta que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón es una clave importante para resolver una problemática laboral. Espero que tomen en cuenta mi solicitud, mi observación, mi consejo. Yo les ayudo. Si ustedes, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dicen, es que somos metódicos, el procedimiento de responsabilidad laboral lleva etapas. La demanda, el juicio de una demanda, cuando hay una demanda, lleva etapas procesales. Nadie será culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si no existen pruebas, no hay delito. Las vacaciones de un maestro no son motivo de delito. El tener a un maestro fuera de su área de trabajo es un delito y una falta grave. Pero ¿cómo podemos comprobar que la maestra Berta Plasencia no es trabajadora de jurídico? ¿Qué creen? A través del formato único de personal, en donde, como ya les dije, ¿cuáles son los datos que vienen? Su nombre, acuérdense, ya se los dije, viene su nombre, viene sus centros de trabajo, sus claves presupuestales, la clave del centro de trabajo de la escuela, turnos, jefatura de sector, zona, todo viene. Entonces el tribunal, antes, cuando admita una demanda, tiene que checar que la persona que cesó a una maestra, realmente la maestra que fue cesada sea trabajadora, en este caso del jurídico. En el formato único de personal es el documento idóneo que va a permitir agilizar ese proceso legal. Máxime, que la maestra la tenían en contra de su voluntad. Máxime, que se puede demostrar que no es trabajadora. ¿Y con qué documento? Pues con el formato único de personal.
Pero si por costumbre están haciendo las cosas al ahí se va, ¿de qué sirve que existan las leyes? ¿De qué existe que haya investigaciones si no toman en cuenta los derechos laborales de los maestros y de los trabajadores? Es importante que esos lugares, instituciones capaces, que tienen una misión, una visión, unos objetivos que cumplir, que es llegar a la verdad. Aquí lo más importante es que antes de decir un fallo, tomen en cuenta que como trabajadora de la educación que he sido afectada, que me corrieron de manera injusta hace 7 años, que puedo demostrar a través del formato único de personal que está incluido al interior, al inicio de la demanda. Para eso, las personas encargadas de estar impartiendo justicia deben de tener una misión, una visión, unos objetivos que les ayude y les diga que estos objetivos se tienen que cumplir, que la misión son los referentes para que haya una educación de calidad. Porque si no se cumple de manera profesional y no tomas en cuenta el formato único de personal, están dando a ver la ineficiencia e ineptitud de autoridades. 7 años de mi vida ha sido desperdiciada. Y no, porque me han impedido gozar de perfecta salud. La falta de muelas, la falta de tratamientos para el vitiligo, porque son muy costosas las cremas que hay especiales porque me corto, porque el sol no me puede dar porque me salen llagas. Pero hay personas que por pisotear los derechos humanos de las personas son capaces de unirse en una mole. Y como me pasó que me sacaron del jurídico, que me sacaron de las 2 escuelas porque iban a elaborar una investigación. Y fue mentira. Lo puedo probar. Y me mandaron al jurídico, lugar donde me tenían en contra de mi voluntad. Ningún trabajador tiene que ser humillado, pisoteado, ofendido y gritado. Y hasta me ponían orines en el escritorio. Qué importante es que antes de que den un fallo, antes de continuar y dejar, ¿sabían que mi expediente lo dejaron 4 años en la congeladora? Porque existen congeladoras. Cuando se pretende fregar a un maestro, no importa el daño que le causes, no importa el crimen que estés cometiendo. Qué importante es, en lugar de eso, toma el formato único de personal de la maestra Berta Plasencia. Analízalo, ahí viene el sueldo, el turno, las escuelas, que es directora, y te vas a evitar mucho. Pero decía una licenciada Alice Rojo Mayorga, no seas pendejo, ¿por qué vas a terminar? Si te di estos 3 expedientes era para 8 días o 15, nos van a correr, pendejo. Así es. Muchas instituciones de gobierno nadan de muertito y esos 4 años perdidos se pudieron haber resuelto con el formato único de personal. Por lo tanto, dentro de la investigación, dentro de mi hipótesis, puedo comprobar que tengo razón. Las instituciones les hace falta mi propuesta es que se modificaran el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública para incorporar las disposiciones para que protejan a los trabajadores en sus derechos humanos.
lo estoy viviendo en carne propia, pero es una investigación que vamos a ver en qué termina. Espero que de veras tomen en cuenta el formato único de personal, que les va a decir que yo no soy trabajadora del jurídico, que aquí lo más importante es respetar mi función y mi cargo, que aparece en el formato único de personal. Y más que nada, déjenme decirle, hay lugares que dejan mucho que desear. Por ejemplo, déjenme decirle, en el 2018, aquí hay un documento oficial que tiene su sello y su firma. Este documento oficial me lo emitió el anterior director, ¿cuándo creen? En el 2018. En donde dice, fíjense lo que dice, ¿eh? Dice, por medio del presente le envío un cordial saludo, maestra Berta Plasencia Franco. Ocasión que aprovecho para dar respuesta a sus múltiples peticiones, donde solicita su estatus legal. Porque yo quería saber cuál es, si es que existe un problema que yo haya tenido, porque todas las dependencias de Secretaría de Educación se hablan y se envían. Yo le solicitaba por muchísimas veces, dígame mi estatus legal, por favor. Y entonces, ya después de que hizo la investigación, el licenciado Luis Enrique Galván Salcedo, el mejor director que hay para ocupar un cargo público de alto nivel, por el grado de conciencia que tiene, por su razonamiento, su profesionalismo y sobre todo, apego irrestricto a las leyes. Él dice, informo que resulta, ya dice, al respecto reitero que en registros de esta dirección de lo administrativo laboral e infracciones administrativas dependiente de esta dirección general, no existe registro alguno de procedimiento o investigación en su contra. No existe registro alguno de procedimientos de investigación en su contra. Fíjense, hasta dónde muchas de las veces hay autoridades que desconocen y no respetan los derechos laborales. Mi función y mi cargo es directora, pero aquí este documento me lo hizo un secretario. Por supuesto lleva su toque, pero aquí lo más importante es que me dice en el 2018, aquí está, en el 2018, me dice que no existe registro alguno de procedimiento, investigación en su contra. Y eso me da muchísimo gusto. Ahora, había una área de lo contencioso, todos los asuntos delicados. Y también le hice la misma pregunta al director, le solicité por favor me diera mi estatus legal dentro de lo contencioso, si existe a través de las investigaciones que el director de lo consultivo y de lo contencioso investigó, y en el 2018 me entrega el 13 de noviembre, me entrega este documento donde de igual manera dice, no existe registro alguno de procedimiento o bien de alguna investigación que haya en su contra. En el 2018, y lo firma el director José Alfredo Ramírez Signoret. Miren,
Aquí está. Y aquí está dirigido a la suscrita. Si no existe en el 2018 ningún procedimiento que el director anterior del jurídico realizó la investigación y me dice que no hubo nada, aquí está. En noviembre del 2018, en lo contencioso tampoco existe registro alguno de procedimiento o bien de alguna investigación que haya en su contra. Esto, por supuesto, que en jurídico, cuando me dieron las 4 actas administrativas ilegales e improcedentes, absurdas, fuera de lugar, esta administración se va y en su lugar, pero déjenme decirles, hay una forma, hay una manera de que las personas que están siendo, por ejemplo, que hacen una investigación o están haciendo un doctorado y se van a diferentes áreas, tienen becas presidenciales, pero deben de recibir una constancia de servicios para efecto de pago, en donde debe de aparecer su nombre completo, el registro federal de contribuyentes, la fecha que ingresó la persona, la clave de su plaza, los horarios que cumple en su plaza original, etc. Cuando hay investigadores o cuando se necesita o se requiere, pero nunca por querencias de una persona te saco de las 2 escuelas, momento, regrésame. Pero aquí el anterior director, Luis Enrique Galván Salcedo, me dio este formato único de personal. Si ustedes observan, dice mi nombre. Dice, físicamente me tenían, pero no trabajaba porque yo no tenía que hacer nada en jurídico porque no es mi cargo, no es mi función. Yo no tenía una ordenanza. Aquí mi horario. ¿Cuándo entré a trabajar? El 2 de septiembre de 1982. ¿Qué horario en el turno matutino? De 8 a 12:30. Aquí está. ¿Cuál es el nombre del centro de trabajo al cual o adscripción o techo financiero? Cedros del Líbano. ¿Cuál es la clave de la escuela 14DPR0258Y? Teléfono de la oficina actual. Y atentamente, y aquí está arriba, fecha de expedición, el 11 de octubre del 2018. ¿Sí se fijan? Todos estos datos son muy importantes porque el licenciado Luis Enrique Galván me respetó mis condiciones y mis derechos laborales. Me dijo el licenciado Galván, en tanto se resuelve su situación y la regresan a sus 2 escuelas. Sí, por favor, porque ya me quiero jubilar. Entonces, esa es matutina. Y aquí está la vespertina. La vespertina, licenciado Luis Enrique Galván, me respetó mis condiciones laborales porque el jurídico no es mi trabajo. Me tenían ahí, me dijeron, en tanto se resuelve, pero yo no hice nada. Las autoridades son las que deben de resolver. Y entonces aquí aparece de nuevo mi nombre, fecha de expedición 11 de octubre de 2018, el horario vespertino de 2 a 6:30. La clave del centro de trabajo de la plaza, mi clave presupuestal. La dirección, me tenían en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Magdalena Cueva. Nombre del centro de trabajo, Magdalena Cueva, turno vespertino, 14DPR0268E.
y el teléfono del jurídico. Y aquí la firma del director anterior, que fue la fecha en la que yo ingresé al jurídico. Ahora déjenme decirle, tiene fecha, pero siempre, maestro, yo siempre les he puesto recibí original y le pongo la fecha de recibido y mi firma. Es muy importante porque este es un elemento de prueba donde mis 2 escuelas, aquí están, me tienen ahí a ver en cuanto se resuelva. Comienza de nuevo, ya después llega, permítanme. Llega la nueva administración y resulta que la nueva administración, desde que llegó la licenciada Esmeralda del Socorro Larios Fernández, el trato que comencé a recibir fue muy diferente. Fui ignorada, quería hablar con ella. Una vez que me pasó, habló a Fone, ya le dijeron que yo soy directora de 2 escuelas primarias federales. Me tengo que ir, maestra, deme un oficio para irme a secretaría. Yo no pedí que me cambiaran aquí, no existe un documento. Yo nunca he firmado un cambio de adscripción. Pero en ese lugar, cuando ya llega la licenciada Esmeralda, una mujer ataca muy feo a otra mujer, no sé por qué, yo nunca le hice nada. Ahora, no me daban trabajo porque no es mi función ni mi cargo. Mi cargo es directora de educación primaria. Yo no hice nada. Las autoridades que le razonan un poco, veo tu formato único de personal. Ah, dice aquí que trabajas en las Cedros del Líbano y en la Magdalena Cueva. Yo no puedo tenerte aquí porque dentro de mis funciones, la misión, la visión y los objetivos de un jurídico está que todo se trabaje de manera transparente, que haya armonía, que se analicen los asuntos. Pero lejos de eso, el jurídico comenzó como la ley de Herodes. Agarró la Constitución y dijo, aquí la maestra Berta Plasencia ya no va a ser directora. Bueno, que sea directora, pero ya le voy a modificar el horario. Porque resulta que una vez me dijeron, maestra, llego tarde. No, yo diario llego bien temprano, a las 7:30 ya diario llego. Pero el cuaderno, tenían un cuaderno donde como 50 gentes firmaban en el cuaderno. Y había un maestro, un abogado, que hacía planas, hasta 5 lugares apartaba. 5, de veras. 7:15, 7:15, 7:15, 7:08. Así. Y entonces, cuando yo quería ir rápido a ganar, lo escondían o me hacían que los correteara. De veras, increíble. ¿De qué manera podía yo, su verdad contra mi verdad? Es su verdad. Yo no tenía la manera de comprobar y no tenía por qué preocuparme porque ese no es mi problema. El problema es para dirección, quien debe asegurar la integridad física de una persona ajena a ese lugar, como lo marca el formato único de personal, donde vienen todos mis datos. Pero luego ahí, ¿qué creen lo que me hacen? En el 2019 me modifican los horarios. A ver, ¿dónde está la Constitución? Aquí habla de la Ley Federal del Trabajo. Aquí habla del artículo 3 de la nueva escuela mexicana. Usted ya no entra a las 8 por mis tanates. Usted entra a las 9 y va a salir a las 5 y corrido y no se va a salir para nada afuera ni a respirar porque si no la corretean. Y me correteaban. Y entonces, eso sí,
Yo no trabajaba en jurídico porque no me daban actividades a desempeñar como para demostrar que yo era, decían, huevona. Me faltaban al respeto, como autoridad no se me dio un lugar. Y aquí les demuestro, a los meses de que sale, me modifican mis condiciones laborales. No, hombre, en jurídicos la saben hacer. Aquí está mi RFC, mi nombre, la fecha de expedición, 27 de junio del 2019. Hace constar que Berta Plasencia Franco. Mi registro federal con un horario de 9 a 5. Me lo modificaron. Y donde estaba físicamente, pero sin hacer nada. Lo confieso, porque me quería yo acomedir, pero se enojaban con las personas que yo les ayudaba a sacar copia. Luego al rato decían que eran para mí. No, me estoy acomediendo. No, hombre, no. Ahora, aquí está la clave de mi plaza. Aquí está Cedros del Líbano, la escuela, mi techo financiero. Lo reconocen. Y aquí es la clave del centro de trabajo. Si el 2018 Luis Enrique Galván Salcedo manifestó bajo protesta, todo, porque hizo una investigación, y el licenciado José Alfredo Ramírez Signoret, que no existe registro alguno de procedimiento o bien de alguna investigación en mi contra. Si hasta el 2018 no había nada en mi contra, ¿por qué siguen aferrándose a que dejarme en jurídico? ¿Por qué me cambian mis condiciones de trabajo y me van y me mandan a que tome huella? A la ley es clara. Artículo 123 constitucional. Artículo 16 constitucional. A ninguna persona, fíjense bien, qué importante es que los maestros conozcamos nuestros derechos. Pero bueno, ¿qué hacer ante tanta impunidad? El artículo 16 garantiza la libertad. Fíjense. Me permiten, ¿eh? Fíjense, el artículo 14 constitucional garantiza la irretroactividad de la ley y el derecho al debido proceso, protegiendo a las personas de sanciones arbitrarias y asegurando juicios conforme a las leyes previas. El artículo 14 establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguno. ¿Y por qué a partir de que cambia el licenciado Galván y llega Esmeralda del Socorro, se dan una serie de ilegalidades horribles? Dice, escuchen, el artículo 14 constitucional establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y que nadie puede ser privado de su libertad
de sus propiedades, de sus posesiones, de sus derechos, sin un juicio previo, ante tribunales previamente establecidos, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento. Con ellos yo estoy comprobando a través de mi investigación que se violan en su perjuicio las garantías y los derechos de los trabajadores. Yo en mi tesis, en la investigación profunda que realicé, no estoy hablando por hablar. Yo sé que van a burlarse de mí. ¡Ay! Esta maestra. Fíjense, cómo me modificaron mis condiciones laborales cuando no. La ley es clara. Las leyes se hicieron para cumplirse. Pero bueno, aquí lo más importante es que veamos que tenemos que echarle ganas, que nadie tiene por qué estar perjudicando, nada más por perjudicar. El artículo 123 constitucional habla que hay un derecho que tienen los ciudadanos para tener un trabajo digno y socialmente útil, estableciendo las bases del derecho laboral y la seguridad social en México. La seguridad social no se arrebata porque es un derecho que tienes como trabajador. Si me están pagando, regrésame a las 2 escuelas para poder jubilarme, les dije infinidad de veces. ¿Por qué? Porque la misma Constitución, en el artículo 123, claramente lo especifica y lo dice. En el apartado A, regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluyendo los obreros, los jornaleros, los empleados domésticos y artesanos. La jornada es de 8 horas diurnas y 7 horas nocturnas. Tienen descanso obligatorio un día por cada 6 trabajados. Tienen también protección especial a las mujeres embarazadas. Tienen derecho al salario mínimo suficiente y las obligaciones de las empresas son dar un trato digno, dar un seguro social. Ahora, ¿qué creen? En el apartado B, que es de sector público, regula las condiciones laborales de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y del gobierno, asegurando los derechos similares a los del sector privado. ¿Cuáles son estos? Pues el artículo 123 es la base constitucional de la Ley Federal del Trabajo y de todo marco legal, porque es un derecho laboral y de seguridad social. En México, sus fracciones más relevantes para efectos fiscales laborales incluyen el salario que debe de ser, que determina las obligaciones del impuesto, la participación de trabajadores en las utilidades, el seguro social. El artículo 123 ha sido reformado en varias ocasiones, incluyendo en 1978, 2008 y 2025, incorporando medidas como apoyos económicos a jóvenes desempleados y capacitación laboral. Estas reformas buscan garantizar la protección integral de los trabajadores en un marco legal a las necesidades sociales y económicas. En resumen, el artículo 123 garantiza los derechos laborales. Fíjense, el artículo 123 garantiza los derechos laborales, mis derechos laborales, que han sido pisoteados desde el 2019. ¿En qué poquitos meses me dieron 4 actas administrativas para tronarme y en 2 de ellas quedó asentado por escrito? A mí me ordenaba Agustín Jiménez que persiguiera a la maestra Bertita y dijera qué es lo que hacía en todos lados.
A mí por la licenciada Esmeralda, y usted estaba obligada a esculcarle los cajones, pues yo los esculcaba para ver qué dejaba. Dejaba hasta unos recaditos y yo quería ver todo. Hasta en el baño. Muchas veces lo dije. Si me querías echar un soplado o un pedo o un aire, no podía porque afuera estaba la señora Ambadito. Dios la bendiga y la perdone. Ahora, qué importante es. Los derechos laborales son fundamentales y regulan los salarios, las prestaciones, y es la columna vertebral del derecho laboral mexicano. En este caso, cuando se pisotean los derechos de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, estás dando a ver a la sociedad que las leyes se la pasan por el arco del triunfo, por allá donde no les da el sol. ¿Eso qué? Y luego a partir de que llega la otra administración, yo tengo 2 días de incapacidad. Yo me iba bien enferma porque me mandaron afuera en un cubículo de manera grosera. Me cambiaban como de 20 lugares diferentes para burlarse de mí. El último fue en la salita, una salita como de oficialidad de partes, pero abrían las ventanas de vidrio, las cristales de vidrio, y entraba un aironazo y entraba mucha tierra, se hacían como remolinos y pues me enfermé mucho y me dieron 2 días de incapacidad. Yo hablé al jurídico, en el área administrativa, estoy enferma, me dieron 2 días. Y el director de lo administrativo, tiene que venir a traer la incapacidad. No puedo. Mi esposo se había ido a Aguascalientes, mi hija en un ranchito, trabajando, y la otra estaba haciendo su internado. Pues nadie podía hacerme el favor. Dice mi esposo, cuando regresen las entregas, regresando, hice el oficio, fírmame de recibido, fírmame las 2 incapacidades y ya las copias para mí con sello y firma, hora de recibida. Pero como archivan todo, que llega el director de lo administrativo y me da un acta administrativa, que porque falté a laborar el 19 de febrero, no me presenté, y fue hasta el 28, a los periodos 2 y 3. Aquí está. Pero yo tengo la costumbre, siempre que recibas un oficio, en donde te están diciendo, yo con pluma, aquí le estoy diciendo, todos los escritos que me daban, aclaración, la suscrita Berta Plasencia Franco, sí me estoy presentando a esta dirección jurídica de manera regular. Lo que sucede es que me enfermé y presenté mis debidas incapacidades en tiempo y forma. Disculpe, pero no es cierto que dicen ustedes que yo falto, porque yo no puedo comprobar mi inasistencia porque aquí no es mi trabajo, no me dan permiso de firmar en el cuaderno, me lo esconden y tengo que corretearlos. Aquí está. 9 años con 2 meses y continúo sin que las autoridades educativas resuelvan mi caso. Hay mucha omisión, corrupción y opacidad. No existe procedimiento en mi contra, como les dije. Y aquí está. Hasta la hora hay que anotar, amigos. Pero quiero que vean, y lo firma Esmeralda del Socorro. El cambio fue muy drástico. ¿Qué no era más sencillo? Aquí está otro. Aquí está otro. Me dieron 4 actas administrativas después de que tomé. Cuando se puede solucionar
un problema que yo no lo generé. Las autoridades al interior de esas instituciones encargadas de la impartición de justicia son las que deben de tener la habilidad, el razonamiento de tener un estudio minucioso de cada persona. Me das tu formato único de personal, lo voy a archivar. Maestra, usted no puede estar en esta escuela, en este jurídico. Yo no lo tengo en la nómina del jurídico. A todas les dieron credenciales del jurídico. Y yo le dije, fueras tan amable de darme por favor a mí. Ay, se me quería usar como un microfonito, pero no pude. ¿Me da por favor mi credencial del jurídico? Pues ya me tienen aquí. No, maestra, usted no trabaja aquí. Usted es directora. Si lo reconocen, si a través de medios como estos están reconociendo mis cargos y función directora, ¿por qué no me regresaste a secretaría para poder ejercer mi derecho a la jubilación? Formato único de personal. ¿Cuánta ausencia y cuánta necesidad hay que lo obtengan esas instituciones que van a resolver un problema que el trabajador no cometió? Yo no cometí ningún problema. Aquí está hasta el 2018, no existe ningún. Y puedo demostrar la mala leche, la mala hazaña que tuvieron desde esta fecha. Por eso les pido a ustedes que tengan su formato único de personal, por favor, y que le echen ganas, que no lo dejen para después. Porque acuérdense, los elementos de prueba son los que te van a ayudar, como la maestra Tomasita. Ni modo, maestra Tomasita, te tocó la mala voluntad de personas que te quieren perjudicar. 7 años no van a ser fáciles de olvidar, pero 7 años que el gobierno del estado de Jalisco tiene que responder, porque si tiene personal que no es apto ni capaz para resolver una problemática, tan fácil como jurídico, esta maestra no debe de estar aquí. Si van cientos de veces de escritos que me dice que la regrese a las 2 escuelas, tan fácil te doy el trato educado, maestra Berta Plasencia, vete a primarias. Y en primarias, lugar donde también avisé que me iré de vacaciones, ya me mandan. Bueno, con esto le doy fin y termino diciéndoles qué importante es el formato único de personal. Yo no trabajo en jurídico, les decía muchas veces. Mi cargo es directora de educación primaria federal, pero si por corrupción al interior de las 2 escuelas ya tenían personas, el compadre del compadre, que les costaron buen billetote esas direcciones. Nadie tiene que pisotear tus derechos laborales, ni humanos, ni lo que establece la Constitución en el artículo 123 constitucional. Hay que echarle ganas. Y acuérdate, nadie podrá ser molestado, ni en su persona, si no es a través de un juicio. Aquí está, miren. Aquí están. Aquí están cuando ya me modifican mis condiciones laborales. Se debe de seguir un juicio para poder hacer esto. Es un delito, porque yo no solicité el cambio.
No existe un documento firmado por mí que aceptaba el cambio de adscripción al jurídico. Si soy directora, mi función y mi cargo es directora, como lo marca el formato único de personal. Aquí están las fechas para que vean ustedes que fue a los meses de esta constancia me corrieron. Es triste, pero cierto. Ya le corresponde ya al Tribunal de Arbitraje y Escalafón finiquitar, como ellos me dijeron. Vamos a terminar su asunto laboral, maestra. Esta dependencia dice que no habiendo más asuntos que tratar, no habiendo más pruebas por desahogar, se cierra y se concluye. Que a toda M, como la ley de Herodes. Yo soy juez y yo soy parte. Yo digo, estas pruebas te las acepto y ya no te las acepto. Faltaron las 2 testigos de cargo. Ay, presenta un amparo. A ti sí, a ti no. ¿Por qué las pruebas que yo te decía que le iba a presentar no me las permitían? No importa. La investigación que estoy realizando continúa, porque quiero demostrar en doctorado que es importante ya trabajar en beneficio de los trabajadores y no en beneficio de un grupo que solamente está al servicio del bolsillo de unos cuantos. Porque la misión es formar profesionales. En cada lugar debe de haber profesionales para que haya seriedad, para que se revalore una institución, se debe de trabajar de manera adecuada. La visión es que cada institución deben de ser líderes. Siempre tienen que estar a la vanguardia, no con métodos arcaicos donde se les juntan hasta 100 expedientes y a la misma hora y al mismo día 2 se juntaban conmigo. Hay que consolidarnos como sociedad, hay que hacer las cosas bien. La maestra Tomasita es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta, para terminar, que las leyes se hicieron para cumplirse. Que si el Estado dice, yo no quiero que tú, maestra Berta, yo no quiero que tú progreses, te voy a meter zancadilla. El daño que causan es demasiado, pero de los limones hay que hacer limonada. Gracias a las personas que firmaron ese cese, gracias a las personas que hicieron la mole para correrme, les doy las gracias, porque han hecho de mí una mujer fuerte, audaz y valiente como Pancha Pantera, que admiro mucho a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, porque le llueve y le truena y le llovizna, pero ella se mantiene firme. Y la admiro y sigo su ejemplo, porque también es una persona muy preparada, donde duele la honradez. Yo les pido a todos ustedes que antes de perjudicar a un compañero, piensen que la vida se encarga y nada te va a perdonar, porque el día que tú quieras, resarcir un daño, a lo mejor no te irás de este mundo hasta pagar el daño. Pero yo te deseo lo mejor del mundo. Y aquí lo más importante es
echarle ganas a la vida. Échenle ganas. Con mucho cariño me despido. Poema 20 de Pablo Neruda. Me encanta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titiran azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Yo lo quise y a veces él también me quiso. En las noches como esta, lo tuve entre mis brazos. Lo besé tantas veces bajo el cielo infinito. Él me quiso y a veces yo también lo quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no lo tengo. Sentir que lo he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin él. Y el verso cae al alma, como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? La noche está estrellada y él no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos, mi alma no se contenta con haberlo perdido. Como para acercarlo, mi mirada lo busca, mi corazón lo busca y él no está conmigo. Lo miro en la noche, que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no lo quiero, es cierto, pero cuánto lo quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído, pero será de otro. Como antes de mis deseos y de mis besos, su voz, su cuerpo, claro, sus ojos infinitos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Con esto me despido. Dios les bendiga y acuérdense el formato único de personal. Ojalá y antes de que emitan un resolutivo, razonen la importancia que tiene el formato único de personal y se hagan las investigaciones a profundidad. Dios los bendiga. Berta Plasencia Franco, Jesús, María y José, que todo nos vaya bien. Amén.